Buen día, apreciados estudiantes. A continuación les presento el CIPATS de la tarea 4. La primera parte relacionada con la guía de actividades. Ustedes deben definir como grupo los materiales a utilizar, el trabajo si va a ser en la posición de pie o en la posición de sentado, el escritorio, las sillas y todo lo relacionado para iniciar con la elaboración del dinosaurio. Asimismo, deben tener en cuenta la visualización del video que aparece dentro de la guía de actividades relacionado con la elaboración de un dinosaurio en origami. Asimismo, deben describir cada uno de el procedimiento que hacen al realizar el dinosaurio. Entonces, para este caso, hemos decidido que es mejor utilizar un diagrama de flujo del proceso, en donde ustedes pues van a describen las operaciones, el transporte, y van a registrar los tiempos y duración y distancia. Se recomienda las actividades o la descripción de los eventos, darlos en verbo infinitivo, por ejemplo, verificar, registrar, recuperar, entre otros. Bueno, entonces en la primera parte relacionada con esta guía, les dice que deben dividir el proceso de la elaboración del dinosaurio, lo deben dividir entre 8 a 10 partes, lo que quiere decir que ustedes van a, de acuerdo a lo que ustedes escojan, si 8 o 10 partes, deben tener en cuenta que cada parte tiene un inicio y un final. Por ejemplo, si yo escojo la parte de inicio aquí en esta parte para, por ejemplo, aquí, para iniciar, entonces sería inicio con la hoja, luego en la parte final de esta división del trabajo, entonces estoy partiendo la hoja, entonces esta sería el inicio, sería que estoy arreglando el papel, y el final o la parte final de esta tarea es que estoy partiendo la hoja. Luego escojo otra parte en donde el inicio es partiendo la hoja, y la parte final es donde estoy ya doblando el papel y estoy haciendo una de las partes para iniciar con la elaboración del dinosaurio. Y así sucesivamente voy escogiendo las partes que voy a medir en el tiempo. Entonces debo tener en cuenta pausar el tiempo cuando voy a iniciar, entonces, y luego tener en cuenta dar inicio al cronómetro para esta parte. Entonces la parte de la segunda parte, por ejemplo, donde estoy rompiendo el papel, dividiendo el papel, y en la parte donde estoy ya haciendo una figura como tal. Asimismo lo van a dividir entre 8 a 10 partes. Deben tener en cuenta eso y la duración de cada una de las partes. También tenemos algo que se llama la valoración y factor de nivelación. Lo que quiere decir que valorar el ritmo de trabajo es apreciarlo con referencia al concepto que se tiene de lo que es el ritmo tipo. Es decir, cuando se compara el ritmo real del trabajador con una idea del ritmo de trabajo que se tenga en mente de la actividad a valorar. De la velocidad dependerá el tiempo invertido en la actividad. Entonces, ¿cómo lo vamos a cuantificar? Nosotros simplemente tenemos aquí en esta ecuación el tiempo observado por el factor de nivelación dividido el valor del ritmo tipo. Para este ejemplo, simplemente vamos a tener que se espera que el tiempo que se ejecute o que se estandarice en la división de este trabajo o en la tarea que vamos a realizar sea más o menos de 3 minutos. Entonces, simplemente vamos a tener en cuenta y vamos a visualizar el tiempo que gasta un trabajador que tiene un ritmo muy rápido, o sea, más rápido que el ritmo tipo que hemos establecido, que es de 3 minutos. En este caso tenemos un trabajador que está haciendo la actividad en 2,75 minutos, o sea, el tiempo observado en que realiza la actividad, que es de 2,75 minutos, por el factor de nivelación. Lo que quiere decir que cuando el ritmo del trabajador es mayor que el ritmo tipo, o sea, el ritmo que hemos establecido en este caso de 3 minutos, entonces debemos colocar un porcentaje mayor al 100%, en este caso estamos colocando un porcentaje de 110%. Entonces lo dividimos entre el ritmo tipo, que en este caso es de 100%, y nos daría un resultado de 3,25
25 minutos. En este caso nos aproximamos a los 3 minutos que tenemos más o menos, o que se espera que sea el estándar de tiempo en el que se van a realizar las actividades. Esto para el caso de un trabajador que tiene un ritmo más acelerado que el ritmo tipo que hemos establecido. Para el caso de un trabajador que definitivamente su labor es un poco más lenta, pero no es porque el trabajador lo haga conscientemente, sino de pronto sus capacidades o su habilidad no le da para hacerlo un poco más rápido. Entonces, recuerden que debemos estandarizar este trabajo. Entonces, simplemente tenemos que el tiempo observado de este trabajador en la labor que él realiza es de 3,21 minutos. Se pasa del tiempo que hemos establecido como ritmo tipo, que es de 3 minutos. Entonces simplemente vamos a utilizar un porcentaje menor al 100% para poder nivelar, para poder estandarizar este tiempo, y simplemente lo vamos a multiplicar por 95%, dividido pues el 100% del valor del ritmo tipo. Entonces simplemente aquí nos va a dar 3,0495 minutos, lo que quiere decir que más o menos hemos estandarizado el tiempo del trabajador más lento a 3,0495 minutos. Entonces está como en un estándar de tiempo más o menos de los 3 minutos, comparado con el trabajador que va más rápido, que hace su labor de forma más rápida. Entonces este factor de nivelación lo vamos a tener en cuenta más adelante. Bueno, para el caso de las holguras o suplementos o el tiempo suplementario que vamos a utilizar, nosotros debemos tener en cuenta factores como las holguras constantes. En este caso vamos a ver la parte de la holgura personal, que es del 5%, que si hay un suplemento de tiempo por fatiga básica, entonces lo vamos a tener en cuenta. En este caso ya llevaríamos un 9%. También vamos a verificar en las holguras variables. En este caso vamos a ver si es una posición normal o si está parado. Entonces, si de pronto está de pie, entonces simplemente escogemos la del 2%, si el proceso se está haciendo de pie. Si la posición es anormal, entonces si es un poco incómoda, si es incómoda, si es muy incómoda. En este caso, pues la postura es un poco incómoda, no es flexionando digamos, las piernas o alguna cosa que tenga que hacer extraña, entonces simplemente va a ser un poco incómoda. Vamos a ver el uso de la fuerza o energía muscular al levantar, arrastrar o empujar. En este caso se da el peso de levantamiento en libras. El papel pues no va a pesar más de 5 libras, así que lo vamos a dejar en 5 libras más o menos. Esto nos daría 0. Para el caso de la iluminación, pues vamos a tener en cuenta la iluminación que tenemos de pronto en la casa, que en este caso pues no creo que sea bastante abajo de lo recomendado, sino más bien un poco abajo de lo recomendado. En este caso sería 0. Vamos a tener en cuenta también las condiciones atmosféricas, como calor, humedad, esto que va a ser de todas formas variable. Aquí lo daríamos un valor de 0. La tensión, que si de pronto la tensión cercana, en el caso que el trabajo es bastante fino, el trabajo es fino o exacto, trabajo muy fino o muy exacto, entonces vamos a decidir si este trabajo es, en este caso pues como estamos haciendo una figura en origami, lo vamos a destacar como un trabajo fino o exacto, entonces sería del 2% acá. Si el nivel de ruido es continuo, es intermitente fuerte o intermitente muy fuerte o de tono muy alto, lo vamos a, pero como igual teniendo en cuenta, pues si estamos en la casa, el ruido podría ser continuo, que podría ser el caso de conversaciones, de pronto que alguien esté hablando, que entonces alguna interrupción de esas, pero no tan fuerte como podríamos esperarlo, entonces lo dejamos de 0. El esfuerzo mental, que sí es un proceso bastante complejo, que si el espacio de intención es muy complejo, entonces vamos a verificar en la parte de esfuerzo mental. Si hay monotonía, en este caso pues la monotonía sería baja.
Entonces, aquí en este caso el esfuerzo mental, pues ahí habría que verificar si el esfuerzo que se está haciendo pues es bastante complejo, si es espacio de atención compleja o amplia o muy complejo. En este caso, pues lo que se va a hacer en origami no tiene nada que ver con esfuerzo mental que sea bastante complejo, entonces en esto le vamos a dejar en 0. En la monotonía, pues vamos a colocar que es baja. El tedio, algo tedioso, muy tedioso, pues aquí lo colocamos en algo tedioso. Y simplemente vamos a sumar. Entonces aquí tenemos los porcentajes de 5 y 4, nos daría 9. Más 2 que nos dio acá serían 11. Aquí tenemos 0, 0, 0. 11 más 2 que nos dio acá de la atención cercana serían 13. En este caso nosotros tendríamos un porcentaje de 13 para nuestro suplemento o nuestro tiempo suplementario. Aquí podemos observar, entonces ustedes simplemente van a dividir, van a realizar una división del trabajo, entonces simplemente ustedes lo van a dividir en varias partes. En este caso yo les estoy mostrando que lo estoy dividiendo en 10 partes, entonces se debe tener en cuenta el inicio y el fin de cada una de esas partes. Entonces aquí se muestran 10 partes. Recuerden que deben hacerlo, deben hacer 10 repeticiones, entonces aquí sería una repetición, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 repeticiones del mismo proceso. En este caso estas partes al sumarse darían acá el tiempo total observado de una figura de hacer, digamos, un dinosaurio. Entonces, 521 segundos me demoro haciendo un dinosaurio, teniendo en cuenta que ese dinosaurio lo he dividido en 10 partes de trabajo. O sea que, por ejemplo, en la primera parte, entonces, como les mostraba anteriormente, entonces, en esa parte, entonces inicio colocando el papel, luego llego y el final de esa parte es cuando estoy dividiendo ese papel y así sucesivamente. Teniendo en cuenta esto, entonces, la suma de estas partes me da una figura completa que sería un dinosaurio hecho. Esta sería para otro dinosaurio, para otro dinosaurio. En total se hace en 10 repeticiones, 10 veces se va a hacer el dinosaurio. Teniendo en cuenta pues la división del trabajo que han hecho en 10 partes o en 8 partes, dependiendo de lo que decida el grupo de trabajo. ¿Listo? Como les decía anteriormente, el factor de nivelación es importante, entonces de acuerdo a si el trabajador va muy rápido, entonces vamos a usar un porcentaje arriba del 100%. Pero si el trabajador va muy lento, entonces usaríamos un porcentaje abajo del 100%. En este caso, el trabajador iba un poco lento, entonces simplemente lo estoy utilizando un factor de nivelación de 90. Para este caso, el trabajador iba un poco más rápido de lo normal del factor el ritmo tipo de trabajo, entonces simplemente le coloqué un 110%. Eso va a depender del ingeniero y de la persona que esté haciendo la observación en los tiempos. Entonces este factor de nivelación, dependiendo del ritmo tipo que se coloque, si el ritmo tipo en tiempo que coloquemos, entonces a partir de ese es que se hace el factor de nivelación. ¿Listo? En este caso, pues les estoy dando el ejemplo que de pronto este trabajador iba un poco más lento de lo normal, entonces le coloco un valor abajo del 100%, que es 90%. Cuando el trabajador va más rápido de lo normal, entonces se coloca un porcentaje arriba del 100%. Bueno, para el tiempo normal, para hallar el tiempo normal, simplemente yo voy a multiplicar este tiempo normal. Entonces, para hallar este tiempo normal, simplemente yo voy a multiplicar el tiempo observado por el factor de nivelación y esto me va a dar el tiempo normal. Aquí yo puedo encontrar el promedio del tiempo normal. Una vez que yo tengo el promedio del tiempo normal, pues simplemente voy a aplicar la ecuación del tiempo estándar. Entonces, que en este caso lo voy a hacer con el tiempo normal, o sea, o el tiempo real. En este caso sería tiempo estándar. En este caso el tiempo real que estoy utilizando es este tiempo normal que acabo de hallar. Tiempo normal, factor de 1, más, entonces el porcentaje que hallé en suplementos, como les dije anteriormente, que es del 13%, en este caso 0,13.
Al hacer esta operación, entonces me va a dar, en este caso yo multiplicaría el promedio que me dio el tiempo normal, que es 478,52 por el factor de 1 más el porcentaje del suplemento, que es este de 13%, y eso me daría 540,7276. Este sería nuestro tiempo estándar. Bueno, entonces ya para la parte del trabajo colaborativo, nos habla de la curva de aprendizaje. Yo les voy a compartir un video que se hizo del laboratorio relacionado con la curva de aprendizaje. Igualmente también aquí les voy a explicar la parte de la curva de aprendizaje. Entonces, simplemente para cuando ya tenemos todos los tiempos hallados, cada uno de los estudiantes ha hecho el proceso anterior, este proceso que les voy a mostrar aquí, el que se les mostró anteriormente. Entonces, simplemente vamos a tener en cuenta las repeticiones en las que se va a hacer el dinosaurio y vamos a tomar el tiempo observado. El tiempo observado quiere decir el total. Cuando ustedes hacen la división del trabajo, digamos en 8 o en 10 partes, entonces el tiempo total observado. Y para cada uno de los dinosaurios que se realizó, en este caso, pues recuerden que se debe hacer el dinosaurio 10 veces. Entonces el tiempo observado para cada una de esas veces que se hizo el dinosaurio. Entonces, para cada uno de los estudiantes, va a tomar ese tiempo y lo va a tener acá en cuenta. Entonces, simplemente yo voy a hacer un promedio, el promedio de cada uno de esos tiempos. Entonces, el promedio que se demoró, digamos, se demoraron haciendo en promedio la primera vez el dinosaurio, entonces aquí está 481 para el segundo dinosaurio, entonces en promedio lo que se demoraron cada uno de los estudiantes, entonces en total cuánto se demoraron en promedio esos estudiantes haciendo el segundo dinosaurio, el tercer dinosaurio, entonces que fue de 463 segundos. Recuerden que estos tiempos están dados en segundos. Bueno, hay una parte que me habla de la curva de aprendizaje, entonces simplemente para ver esa evolución del tiempo, yo voy a utilizar el promedio de esos tiempos observados de los 5 estudiantes y simplemente hago mi gráfica y veo la evolución de esos tiempos y comparo qué tanto se demoraron en promedio los estudiantes para hacer en el primer dinosaurio, luego el segundo dinosaurio completo, entonces teniendo en cuenta eso y la evolución del tiempo y teniendo en cuenta que esta tasa de aprendizaje o esa curva de aprendizaje, que a mayor agilidad que adquieren los estudiantes realizando digamos, el dinosaurio, se debe tener en cuenta pues que va a transcurrir menos tiempo ya para realizar ya en las últimas fases, ya para realizarlo, digamos, el dinosaurio número 9, entonces va a emplearse menos tiempo. Bueno, para el caso de la curva de aprendizaje, recuerden que el aprendizaje depende del tiempo. Entonces, cuando se tiene menos tiempo, cuando ya se ha adquirido una agilidad, cuando ya el estudiante adquiere destreza, pues entonces va a emplear menos tiempo desarrollando la tarea. En este caso, pues recuerden que el aprendizaje depende del tiempo. Además, existe un costo asociado al aprendizaje. Mientras la persona se cualifica y reduce los tiempos de elaboración de un producto, quiere decir que cada que se duplica, cuando se hace el producto de primera vez, la segunda vez se hace en un tiempo menor. Entonces, esto se llama tasa de aprendizaje y luego se va duplicando. Esto también genera una organización en el trabajo. Entonces, genera eficiencia en la mano de obra y una organización del trabajo. Entonces, lo que quiere decir es que aumenta la eficiencia en la mano de obra. Entre más volumen se produce, se mejora el nivel de especialización cuando se hace alguna tarea. En este caso, pues, la realización del dinosaurio. Aquí tenemos la tasa de aprendizaje. Nos muestra las ecuaciones, quiere decir que la tasa de aprendizaje es 2 elevado a la n, que en este caso n representa la pendiente de los tiempos aplicando el logaritmo. Entonces, aquí les estoy colocando un ejemplo relacionado con la curva de aprendizaje. Entonces, ustedes van a tener en cuenta que son 10 intentos. Entonces, aquí vamos a llamar a los intentos, les vamos a llamar X intento.
al promedio pues que hemos tenido del tiempo observado. Lo tenemos aquí, que es la parte que ustedes pueden observar aquí, todo el tiempo observado. El promedio que ustedes sacaron anteriormente. Para el tiempo acumulado, entonces simplemente para el tiempo acumulado, aquí en este caso pues dejamos, como no hay un tiempo anterior a este, entonces simplemente dejamos el mismo tiempo. Para el siguiente tiempo acumulado, entonces sumo este tiempo anterior con el tiempo siguiente, como se muestra aquí, entonces 481,4 más 477,6 y eso me daría 959 segundos, ¿no? Recuerden que este tiempo está dado en segundos. Para el siguiente, entonces lo mismo, entonces vamos a utilizar el tiempo anterior, o sea, 959 con el siguiente tiempo, que es 463 y me va a dar 1422 segundos y así sucesivamente, entonces con el siguiente hasta completar el tiempo acumulado. Después de hallar el tiempo acumulado, entonces vamos a hallar el Y, tiempo acumulado, promedio por unidad. Entonces aquí simplemente vamos a utilizar entonces el primer tiempo acumulado y lo vamos a dividir en 1. Entonces esto nos va a dar 481,4, nos va a dar el mismo resultado. Para el siguiente, entonces el tiempo acumulado, 959, lo voy a dividir en 2, el número de intentos. Entonces aquí me daría 479,5. Para el siguiente lo mismo y así sucesivamente con todos hasta llegar al último tiempo, hasta llegar al último intento, o sea, la última repetición de hacer la figura. Continuamos entonces. Después de tener ya el tiempo acumulado, el tiempo Y acumulado, vamos a hallar el logaritmo natural para X. Recuerden que en este caso a X la hemos nombrado, X son los números de intentos. O sea, aquí simplemente logaritmo natural de 1 sería 0, logaritmo natural de 2 sería 0,6931472, como pueden observar aquí. Logaritmo natural de 3, entonces sería 1,0986,123, como pueden observar aquí. Entonces, y así sucesivamente vamos sacando el logaritmo natural de X, que en este caso pues X son los intentos que hemos tenido. Entonces, intento 1, intento 2, intento 3, hasta el intento 10. Continuamos entonces. Entonces aquí ya vamos a hallar el logaritmo natural de Y. Recuerden que a Y lo hemos denominado aquí en esta parte y Y es nuestro tiempo acumulado promedio por unidad. Entonces simplemente el logaritmo natural de 481,4 es 6,1766985, como pueden observar aquí en la parte de abajo. Luego el logaritmo natural de 479,5 es 6,1727439, como pueden observar aquí. Y así sucesivamente vamos hallando el logaritmo natural de Y. Una vez tenemos hallados el tiempo acumulado, el tiempo de Y acumulado, los logaritmos naturales tanto de X como de Y, vamos a hallar la pendiente. Entonces simplemente para hallar la pendiente vamos a utilizar una ecuación llamada pendiente, esta la podemos utilizar en Excel, una ecuación llamada pendiente y simplemente vamos a colocar igual pendiente y vamos a utilizar los valores de, el primer valor que vamos a utilizar va a ser del logaritmo natural de Y, entonces vamos a escoger todos estos valores y coma, punto y coma para que me deje seleccionar el siguiente. Entonces punto y coma, selecciono los otros valores que son los valores del logaritmo natural de X. Cierro los paréntesis, le doy Enter y me va a dar la pendiente. La pendiente siempre me va a dar en número negativo. En este caso me dio menos 0,0385, 56, 54, 69. Esta es nuestra pendiente.
Entonces, para la tasa de aprendizaje, recuerde que anteriormente la vimos y nuestra tasa de aprendizaje era 2 elevado a la n, en este caso 2 elevado a la pendiente. Entonces, en este caso nos dio 0,973622.579, que esto sería igual al 97,36%. Entonces, nuestra tasa de aprendizaje es del 97,36%. Después de tener nuestra tasa de aprendizaje, entonces vamos a hallar algo que se llama el porcentaje de mejora. Entonces, para hallar el porcentaje de mejora necesitamos, la ecuación es 1 menos la tasa de aprendizaje, entonces sería 1 menos 0,973622.579 y esto me daría 0,026377.421, que en porcentaje sería 2,64 aproximadamente, 2,64%, lo que quiere decir que nuestro porcentaje de mejora es de 2,64%. Asimismo, pues lo interpretamos de la siguiente manera. Entonces, cada vez que dupliquemos la cantidad de productos elaborados, el tiempo que se va reduciendo es en 0,9736. En este caso sería de 97,36. Si la primera unidad se demora 481,4 segundos, la segunda va a ser de 481,4 por la tasa de aprendizaje, que es de 0,973622.579. Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que duplicamos la cantidad de productos elaborados, el tiempo se va reduciendo en 0,973622.579, como observamos aquí en la tasa de aprendizaje. Entonces, para el trabajo colaborativo, dice que con los resultados individuales determinarán un tiempo promedio para cada elemento y un tiempo estándar promedio conjunto de los datos, como se mostró en la primera parte que les desarrollé el ejercicio. Con el tiempo promedio, de cada elemento deberán realizar un gráfico que evidencie la curva de aprendizaje. Entonces, con los tiempos promedios de cada uno de ustedes los tomamos en una tablita. Entonces, simplemente sacamos el promedio y lo que hicimos fue hacer una gráfica con esos tiempos promedios. Se deben comparar los resultados del tiempo promedio estándar en un gráfico de barras en el análisis. Eso ya se hizo. Se revisarán y concluirán si hubo impacto observable en los resultados por las condiciones. Entonces, las condiciones de iluminación, en este caso serían las condiciones ambientales, de iluminación, temperatura, ruido, concentración, bueno. Revisarán si hubo mejoras en los tiempos de ejecución a partir de las repeticiones. Entonces, esto se puede verificar viendo la tasa de aprendizaje y el porcentaje de mejora, que fue lo que vimos anteriormente. Para las condiciones ambientales, en el foro de trabajo colaborativo les voy a compartir un OBI relacionado con estas condiciones ambientales para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan trabajar de mejor forma. Aquí les dejo la bibliografía. Entonces, estamos utilizando el libro de Nibel, de Ingeniería Industrial, relacionado con los principios de diseño del trabajo, el lugar del trabajo, y también estamos viendo, vamos a tener en cuenta también los diagramas de procesos. Bueno, les agradezco por su atención.